Bueno, el tema de la deuda pública sigue analizándose a diario, es un tema, yo diría que es el tema favorito en el debate económico del país. En las redes sociales es impresionante la cantidad de personas que lo analizan, que dan su opinión y definitivamente que si uno es objetivo, tiene que reconocer que en términos de percepción ha calado la idea de que tenemos un grave problema de endeudamiento público en el país. Independientemente de lo que sea la realidad, la verdad es que en términos de percepción, esa es la idea que ha calado, de que es una deuda muy alta, que los gobiernos que hemos tenido han sido sumamente irresponsables con esto, que no se le ha prestado toda la atención que amerita y que la hemos dejado correr hasta que algún día explote. Ese es más o menos el mensaje que subyace en la mayoría de las posiciones de periodistas, analistas, economistas, líderes de la oposición, con todo su derecho están haciendo su trabajo, o sea, como una forma de erosionar las cifras macroeconómicas del país. Y en esto hay mucho de confusión. Yo pienso que este tema no se está abordando con la rigurosidad que amerita, porque algo no conecta bien, y es que mientras nosotros internamente tenemos la percepción de que esto se está hundiendo, al mismo tiempo empresas calificadoras de riesgo nos están mejorando la calificación de la deuda. El gobierno cuando sale a vender bonos se lo arrancan de la mano. Entonces uno dice, bueno, aquí hay dos grupos de personas que están teniendo aparentemente una percepción diferente del tema. Y entonces ahí viene, bueno, no, es que la información es asimétrica y los locales tenemos más información que los extranjeros. Yo no estoy tan seguro, yo no me atrevería a hacer ese señalamiento porque no todo el mundo aquí maneja toda la data, ni maneja las relaciones entre la data como se debe hacer. Muchas veces metemos cosas en el análisis de la deuda que realmente son más estadísticas de presentación, pero no que tienen un impacto grave. Por ejemplo, yo he visto mucha gente cometer el error de la doble contabilización. Te contabilizan la deuda intragubernamental, deuda que tiene Hacienda con el Banco Central, con unos bonos que emitió, y al mismo tiempo te le suman a eso toda la deuda del Banco Central que tiene con privado, cuando en realidad lo que tú debes es tener una deuda donde se saque todo lo intragubernamental y sea la deuda del Estado con privados, tanto aquí como fuera de aquí. Pero bueno, eso es un error que se comete, pero lamentablemente tiende a abultar un poco el nivel del problema. El otro tema que uno observa es que cada vez que se aprueba el presupuesto y se dice que se autorizan emisiones de bonos por el año completo, interno y externo, por el equivalente de, qué sé yo, 3.500 millones de dólares. La gente dice, wow, van a subir la deuda a 3.500. Pero no se toman el cuidado, y el gobierno ha sido muy inefectivo en explicar que eso no es de nueva deuda. Eso es una deuda que usted emite, pero una parte que no es despreciable, que es significativa, usted la usa para pagar deuda que venció, y la otra parte para financiar el déficit de la finanza pública. O sea, la variable importante siempre es ver cuál es el déficit del sector público consolidado, porque ese es el que va a necesitar financiamiento. Usted no mete dentro de los gastos del gobierno las amortizaciones de deuda, eso no se utiliza en análisis fiscal. Usted eso lo deja, lo que le llaman los economistas, debajo de la línea, porque eso usted lo va a pagar con desembolso de préstamos. Entonces lo importante siempre es cuidar encima de la línea que ese balance no sea excesivo, o sea que usted no tenga un déficit excesivo, porque eso sí lo obligaría a endeudarse mucho.
Entonces, el otro tema que a mí y ese quizás es el que más me choca, es que yo siento que a veces estamos manejando esto con una dosis de hipocresía enorme. Porque parecería que toda la deuda pública de la República Dominicana la crearon los políticos, los partidos políticos, los gobiernos. Y si usted se dedica a hacer una radiografía del origen, de dónde salen cada uno de los componentes de la deuda pública, usted verá que esa deuda tiene muchos padres y no necesariamente son políticos. Tómese, por ejemplo, la deuda del Banco Central. La deuda del Banco Central a mediados del 2018 era 14.7% del PIB. Entonces dice, bueno, ok, eso es culpa de los gobernadores del Banco Central. Bueno, eso es muy fácil decirlo, pero no es así, no necesariamente es así. O sea, los estados generalmente reaccionan a presiones de grupos económicos, de grupos empresariales. A veces reaccionan a presiones macroeconómicas y a riesgos macroeconómicos insospechablemente altos. Y yo les voy a contar dos casos para que ustedes vean de dónde surge esa deuda. Primero, los que no son tan jóvenes van a recordar que en los años 81, 82, 83, 84, nosotros teníamos un sistema cambiario donde había dos mercados, un mercado oficial y un mercado paralelo libre, donde había una brecha en algunos momentos que llegó a 50% entre la tasa oficial y la tasa libre. La libre era más alta. Nos recuerda que en un momento estaba 1.50, el Banco Central estaba con 1 por 1. Entonces, había mucha presión de grupos industriales que querían las apetitosas tasas preferenciales del Banco Central del 1 por 1 y presionaban a sus amigos en la Junta Monetaria, presionaban al gobernador. ¿Cómo lo hacían? Hacían solicitud a través del sistema bancario de carta de crédito con dólares a la par, como le llamaban, al 1 por 1. Bueno, entonces había mucha presión de esos grupos. Recordemos que esos grupos no tenían ningún temor en decir que ellos fueron los responsables del derrocamiento de Juan Bosch. O sea que eran personas que tenían juegos pesados, o sea, no eran unos empresarios atomizados, no, eran grupos de mucho poder. Entonces, esa presión continua por esos dólares llevó en un momento de escasez de divisas al Banco Central a comenzar a acumular atrasos de carta de crédito, hasta que en un momento llegaron a 486 millones de dólares. Y en el marco de un acuerdo con el fondo, no había los dólares para pagar esas cartas de crédito. ¿Qué hicieron otros países? Se lo tiraron al sector privado. No, esa deuda es suya, hágase usted cargo. Más aún cuando se sabía que esos empresarios que habían tenido acceso a esas divisas oficiales no estaban vendiendo ni calculando sus costos a la tasa del 1 por 1. Lo estaban calculando a 1.50. ¿Qué pasaba? Que si por obra y gracia del Espíritu Santo el Banco Central le daba la tasa del 1 por 1, ellos iban a ganar ahí automáticamente un buen retorno. O sea, porque se estaban ganando, estoy vendiendo 1.50, pero me están vendiendo los dólares al 1 por 1. Es buen negocio. Tuvieron un gobernador en un momento que fue abierto a recibirle todas estas solicitudes, incluso estuvo abierto a esconder cartas de crédito. Y engañó al Fondo Monetario, hasta que Julio González, el jefe de la misión, vino al Palacio y le dijo, yo no creo en ese gobernador, o me lo quitan, aquí se cae el acuerdo de facilidad ampliada. Atuay del Camp se tuvo que meter, destituyeron al gobernador, pero ya se había transformado 486 millones de dólares que eran cartas de crédito del sector privado, que lo único que tenían era que dárselo al 1.50, se la dieron al 1 por 1, y eso se transformó en una deuda externa del Banco Central. Ahí vayan anotando, eso fue 5.6% del PIB, de golpe ahí. Entonces eso es como usted hace, eso se llama socializar una deuda privada o convertirla en deuda estatal. Otro episodio que todavía más grave que ese es lo que sucedió en los años 2003 y 2004, que no
no se debería olvidar, o sea, porque esa deuda del Banco Central no ha salido porque se la inventaron los gobernadores, no. Aquí hubo fraude bancario masivo, pero son fraudes bancarios no de manufactura pública, son manufactura estrictamente privada. Que usted puede decir, sí, pero los supervisores no hicieron su trabajo. Es posible y yo creo que ahí hay un punto válido, o sea, de que hay que ser honesto y decir que es verdad que la supervisión fue débil. Pero el fraude en sí lo cometieron privados. ¿Cuánto fue ese fraude? ¿Cuánto fue el costo fiscal de ese fraude? El fondo, en un staff report del año 2004, de julio del 2004, dice que ese costo fiscal de la resolución de los problemas de los fraudes bancarios costó 21% del PIB. Entonces habíamos dicho ya 5.6 de la deuda externa producto de dólares subsidiados para el sector privado y ahora 21 dice el fondo lo de la resolución de la crisis bancaria privada también. Usted dirá, sí, pero es que salvaron a los bancos por decisión de la Junta Monetaria del Banco. Había que dejarlo hundirse. Es cierto, se podían haber dejado hundir, pero si iba todo el sistema. ¿Y por qué le digo que se iba todo el sistema? Porque si no se salvaban los bancos, si no se rescataban los depositantes, lo que reportaron las inspecciones asistidas que llevó a cabo el Fondo, el BID y el Banco Mundial, era que toda la banca dominicana estaba descapitalizada y no podía hacer frente a una corrida. Todo el sistema se iba. Entonces se dijo, es mejor rescatar los depositantes de estos tres y esperar que lo otro se calme y entonces nos evitamos un problema todavía mayor. Que el rescate que se hizo fue inadecuado porque se pagó en efectivo, totalmente de acuerdo. Nosotros fuimos los primeros que hicimos ese señalamiento. Lo ideal hubiese sido pagarle a todo el mundo con certificado financiero del Banco Central. Pero se entendió que eso no era conveniente y se optó por un mecanismo de inyectarle liquidez a la economía. Prácticamente duplicaron el nivel general de precios. Pero ya ustedes tienen 5.6 divisas subsidiadas, 21 déficit escondido de fraudes en bancos, privados también. Suma todo, le da como 27% del PIB. La deuda del banco es 14%. No está mal. O sea, no es una cosa... Hay que enfrentarla, hay que abordarla, yo estoy totalmente de acuerdo. Y lo primero que para hacerlo eficientemente es sacarla de ahí. Si la dejan en el Banco Central, eso no se va a resolver. O sea, la actitud responsable de todos los líderes de oposición y de todo economista que entienda y que haya leído de mercado de capitales cuando usted tiene dos emisores de deuda, es que lo primero que usted tiene que hacer es unificar la emisión en una sola oficina. Y si usted no entiende eso, usted no debería ni tocar el tema de la deuda del Banco Central, porque no se da cuenta de los problemas de incentivos perversos que genera el tener dos emisores de deuda pública. Entonces, lo queremos resolver, saquémosla del Banco Central. Pero el origen, por tanto, de ese 50 hay 14.7 que ya vimos cuál es su origen. 100% privado. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno toca ese tema, principalmente cuando los que lo tocan son los empresarios. Los empresarios deben tener un poco de cuidado. Yo he visto mucha gente en asociaciones empresariales hablando de ese tema de la deuda, pero ellos son parte de los causantes, porque ellos recibieron y sus antepasados divisas subsidiadas y pelearon por esas divisas a la par. Y hoy el pueblo dominicano está pagando eso con esa deuda. Entonces deberían ser un poquito más cuidadosos y no tocar esa tecla, que es una tecla que si se toca, uno se puede hasta electrocutar. Entonces hay que tener un poquito ahí de prudencia. Vamos a hacer una pausa para en el próximo segmento seguir analizando ya la parte de la deuda del sector público no financiero y ver cuáles son las causas fundamentales detrás de eso. Volvemos un momento.